Bueno, entonces ahora vamos a ver el saneamiento por vicio oculto. Hemos estado platicando de un derecho que le asiste a la víctima en cuyo perjuicio se viola un hecho ilícito civil, que es el saneamiento. Hemos platicado que es una regulación por parte de la legislación secundaria del derecho humano a la justa indemnización, derecho humano a la propiedad y equidad, acceso a la justicia. Entonces, recuerden que todos los temas los analizamos desde esa perspectiva, conforme a lo que nos dice el artículo primero constitucional. Entonces ahora es el turno de los vicios ocultos. Aquí vamos a añadir otro grupo de derechos humanos que son los derechos humanos del consumidor. Estos van a aplicar cuando hay una relación de consumo en la que hay un proveedor y un consumidor. Entonces, cuando una cosa que se adquiere tiene un vicio oculto, pero fue producto de una relación de consumo, además de los derechos humanos que platicamos, se agregan todos estos derechos humanos del consumidor. Es un conjunto de derechos humanos que va desde la información, propiedad, prohibición de la usura, explotación del hombre por el hombre, etcétera. Hay muchos. Entonces, vamos a empezar por el tema de la regulación civil, porque también va a incidir las atribuciones de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, a lo que quiero llegar es que el vicio oculto civil tradicional ya no es como cuando se realizó la redacción del código. Ha ido evolucionando en dos tiempos importantes. Uno es en el de cuando empezó a dársele atribuciones a la Profeco, se empezó a ampliar la regulación de la ley. Es una ley muy compleja, hay muchas obligaciones a cargo de los proveedores y en un momento posterior, cuando vino la reforma de 2011 a la Constitución, para incluirse como derechos humanos estos derechos del consumidor de los que venimos platicando. Entonces vamos a empezar por lo tradicional, que es lo civil. Hay un motivo también económico respecto del vicio oculto y la regulación y los derechos de las personas cuando están en esta situación. Es mucho más barato ir a la Profeco que iniciar un juicio. Entonces, por ese motivo vamos a incluir algunas cosas de ese procedimiento administrativo, porque la realidad es de que la mayoría de las enajenaciones que se producen en el día a día, en la práctica, provienen de una relación de consumo. Si juntamos todas las compraventas que no realizan entre proveedor y consumidor y las comparamos con todas las operaciones que se producen en los Oxxos, Sevens, al Super, Sorianas y similares y conexos, Amazon, Alibaba, Mercado Libre, no hay comparación entre las enajenaciones entre proveedor y consumidor y las que hacen dos personas que están en un plano de igualdad. Ok, entonces estábamos platicando del artículo 2025 del Código Civil de Chihuahua. ¿Quién nos ayuda a darle lectura? Échale, Emilio, ¿verdad? Sí. Échale, por favor. Artículo 2025. En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada, que la hagan impropia para los usos a que se le destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido el adquiriente no hubiera hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa. Muy bien, entonces fíjense bien, ¿qué características tiene el problema, que es el vicio oculto? Que sea oculto, desconocido para el adquiriente, nocivo para la utilidad de la cosa y proviene de una causa anterior a la adquisición.
Ojo con esto, en la sesión anterior platicamos que tratándose del saneamiento por evicción, esto se producía porque se enajenaba mal, se vendía mal. En la evicción, quien transmite el bien no podía realizarlo porque un tercero tenía un mejor derecho anterior a esa enajenación. Entonces, aquí sucede algo similar, pero respecto de la utilidad. Es un problema que viene arrastrando el objeto. ¿Sí? Entonces, ¿quién me ayuda imaginándose un ejemplo? Sería excelente si es algo que les haya pasado. ¿Alguna vez han comprado algo que no servía para lo que lo compraron? Sí, o sea, a lo mejor compraron un vehículo que medio funcionó unos días y luego ya se rindió. O bien algún teléfono, una computadora, una televisora. María, dígame, ¿qué le pasó? Yo una vez compré es que tenemos una camioneta que está ya, pues no está muy viejita, pero sí tiene Bluetooth, pero no funciona. El punto es que le compré un aparatito que me costó 400 pesos con mi salario y no funcionó, sirvió un día. ¿El aparatito o la camioneta? No, el aparatito de Bluetooth. Okay. Y sí funcionó de mi trabajo a mi casa. Y luego ya al día siguiente iba a ir a nadar y en la mañana no tenía, o sea, no funcionó. O sea, en vez de nadar, nada. Ajá. Okay. Nada. Okay. Y lo fui y lo cambié por otro porque le dije a la chava, oye, traigo porque le pregunté yo a mi gerente si podía hacer el cambio, no tenía el ticket pero tenía el voucher. Me dijo, pues sí, les va a dar flojera de que buscar el ticket con el número del voucher, pero igual lo pueden hacer. Y yo, ok. Fui a cambio y me dieron una cosa peor, yo creo que se conectaba con la estación de radio, o sea, espantoso, es que ya no, mejor mi mamá me pidió otro cable por Amazon. Pero no funcionó nada y me dejó la friga para eso. Ok, fíjese bien. Vamos a el ejemplo que usted nos puso. Vamos a analizarlo como si fuéramos los abogados de María. Tiene usted aquí el buffet Obligaciones 2 SC. Entonces, muy bien. Recuerda que platicamos del largo y sinuoso camino de la justicia. Andábamos, ¿qué? En los 4 años del juicio. Pues nomás por el puro tiempo, de aquí a que se ganara el juicio, pues ya ni celulares iba a ver como los conocemos, ¿no? A lo mejor incluso la tecnología Bluetooth ya está en otro tema, el aparatito ya sería hasta obsoleto, nomás por la duración. Entonces es cuando el acceso a la justicia, por las circunstancias actuales, se convierte en una denegación de justicia. Siguiendo el principio popular, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Si al tiempo le agregamos al costo 400 pesos, pues sale más caro llevar un expediente en un tribunal que los 400 pesos. O sea, el que se tramite un juicio por parte del Estado tiene un costo para el Estado. Entonces, ellos tienen sus cálculos en hora hombre, en papel, tinta, agua, luz, teléfono, internet, etc. Entonces, es donde entra lo que comentábamos ahorita. ¿Dónde lo compró? O sea, no el nombre de la tienda, pero se lo compró a su primo, un amigo, o una tienda formalmente establecida. Tienda formal de Plaza del Sol. Ok. Entonces, se lo compró a un comerciante, a un proveedor. Sin duda hay una relación de consumo. ¿Ok? Entonces fíjense bien cómo resultan interesantes estos derechos del consumidor. Usted tiene la protección contra el que se la vendió y el fabricante. O sea, es una protección muy amplia. Va desde el etiquetado, la información, la publicidad, o sea, publicidad engañosa, por ejemplo, etcétera. Entonces, a usted lo que le convendría es meter una queja ante la Profeco. La Profeco no va a hacer lo que hace un juez, es una autoridad administrativa, pero tiene como fin principal llevar a las partes a conciliar. Hay una etapa conciliatoria
y muchas veces sí se resuelven los problemas ahí. A mí me ha tocado participar tanto del lado de los proveedores como de parte de los consumidores, y suele ser, digamos que de 10, 8 se arreglan. En realidad cuando las personas quieren, cuando las personas quieren algo descabellado, ya sea el proveedor o el consumidor, es cuando no se van a arreglar, pero por lo regular sí. Entonces, después de esa etapa conciliatoria que tiene su procedimiento, es un procedimiento administrativo, viene una etapa en la que la Profeco puede sancionar. Entonces, las multas, por ejemplo, a mí me tocó ver de unos vicios ocultos de unas casas. Bueno, al final no eran vicios ocultos porque absolvieron a la empresa en amparo, pero el alegato era ese. Había unas multas de $1 y unas de $1 millón, y eran como 20 casas. Entonces, en ese rango se movían, fue una cosa medio extraña. El punto es que ahí no se accedió a la conciliación, y la Profeco impuso sus multas y abrió su procedimiento sancionador y las puso. Entonces, fíjense bien, así como para usted tendría un alto costo en tiempo, dinero y esfuerzo demandar a quien le vendió el aparatito, ahora cambia el paradigma, porque usted con una hojita, un formatito, incluso ya hay en algunas hipótesis puede hacerlo por internet, inicia la conciliación y tiene que ir el proveedor, y si no va, lo pueden multar. Le aseguro, no me sé las multas de memoria, le aseguro que el importe mínimo de la multa son más que los 400 pesos. Entonces, aquí el comerciante, el proveedor, se ve motivado para resolver esos problemas, porque le va a salir más caro que le pongan la multa por no asistir a la conciliación, o si abren el procedimiento de infracciones a la ley, que devolverle el dinero o proporcionarle un aparato que sí funcione. ¿Sí me entienden a dónde voy? O sea, cambió el paradigma. Cuando estaba cuesta arriba en la vía mercantil para María, ahora está cuesta arriba para el proveedor. ¿Sí me siguen? En cuanto a tiempo, dinero y esfuerzo. No quien tenga la razón, no estamos hablando quién sea el responsable. Esto es pura practicidad. O sea, repito, estamos midiendo tiempo, dinero y esfuerzo, pero es lo que queremos, que los proveedores estén motivados. Yéndonos un paso más adelante, las famosas acciones colectivas, class actions, han servido para motivar a las compañías para que revisen y se autorregulen de que sus productos salgan bien. Porque si tenían proyectado, por ejemplo, de un carro, el que ustedes quieran, el carro obligaciones automático eléctrico, para no echarle tierra a ninguna compañía, detecta usted en la última revisión, ya vendió 1 millón de vehículos y la empresa se va a ganar 100 billones de dólares, y usted detecta en su debida diligencia que hay un problema en los frenos, por ejemplo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Nos cuesta 50 millones de dólares arreglar ese problema, hacer el famoso recall de los vehículos. Y la compañía va a decir, ¿y cuánto nos cuesta si nos demandan en una acción colectiva? No, pues te va a salir 200 billones de dólares. Y si se muere alguien, olvídate. Y si se mueren más de 3, olvídate. O sea, ya va a ser responsabilidad tuya y por dolo. Entonces, el margen de ganancia se reduce y dicen, mejor vamos a reparar el problema haciendo los famosos recall que exponiéndonos a que toda nuestra utilidad se diluya por no tener cuidado. Entonces, es una manera práctica que el sistema político, jurídico y económico se autocorrige. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjense cómo de un paradigma en el que era muy costoso en tiempo, dinero y esfuerzo para María obtener justicia, por una vía administrativa puede obtener un mejor resultado en una vía conciliatoria,
porque el proveedor tiene incentivos económicos para portarse bien con su consumidor. Es a donde quiero llegar. ¿Me siguen hasta ahorita? Ok, muy bien. Ok, entonces, en muchas ocasiones nos va a convenir irnos a la vía administrativa para ver cuál es si hay una posible solución conciliatoria. Aparte, hay otro beneficio, que se tiene que rendir un informe, y en ese informe puede venir documentación, y en caso de que tengan que irse a una vía mercantil o civil, pueden utilizar esa información. Entonces hay varios beneficios, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, en otro tipo de temas de relaciones de consumo, que son las de los consumidores de servicios financieros, afianzadoras, bancos, etcétera. Vía Conducef conviene muchas ocasiones acotar ese procedimiento conciliatorio para ver los informes, cuál es la postura de la entidad financiera, que a su vez es proveedora. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro hasta aquí este punto. Bueno, devolviéndonos al mundo civil, vamos a cambiar a que María, en vez de que fuera un Bluetooth de 400 pesos, que sí hay una cantidad pequeña, pero como ella misma lo expresó, para ella es mucho, porque a ella le costó el sudor de su frente, como se dice, y claro que está agobiada, porque no es justo que ella utilice sus ingresos en un producto que no sirve. Entonces es toda la ley, es toda la idea detrás de esto, que sea justo, que sea equitativo, que se respete la relación de consumo, y en general que no haya explotación del hombre por el hombre. Si ustedes venden productos chafas, van a violar el derecho humano de propiedad y de prohibición de explotación del hombre por el hombre. Es una forma de explotación. Entonces, bueno, devolviéndonos al mundo civil, cambiemos el Bluetooth de 400 pesos por un vehículo, una camioneta, un carro. A ver, María, cámbienos su Bluetooth por un vehículo que amerite la pena seguir un juicio, ¿verdad? A ver, un nuevo de 300,000 pesos. Ok. Lo compré, me dijeron que todo estaba bien, lo usé un mes y medio y de la nada empezó a fallar. No le sé mucho a los perros, la verdad, algo le empezó a fallar. Te sé lo que le empezó a fallar, pero algo le empezó a fallar. Y ahí dijo un punto muy importante: usted no es perito en mecánica. Yo no sé nada de carros. Eso significa usted no es experta, y el vicio y esta operación se tiene que analizar en ese contexto. Usted no sabía. ¿Levantó la mano, Erika, o...? Sí. Dígame. Por ejemplo, el vicio sí podríamos decir que intencional, porque tal vez, no sé, era una... ¿Cómo se dice? Donde venden un lote de autos, o sea, que a fuerza lo revisan, teóricamente deberían estar bien. Bueno, no necesitamos el dolo para que proceda el vicio oculto, pero si se procede de manera dolosa, se incrementa la responsabilidad. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero por ser comerciante de seminuevo, no significa que lo haya hecho con dolo, ¿eh? El dolo significa que sabía, pero tiene que tener indicios que permitan suponerlo o demostrarlo con una prueba directa. Entonces, el dolo es bien complicado de demostrar en realidad. Dígame, Emilio. ¿Qué pasa con los carros que tienen adeudo? Que compras un carro y resulta que te adeuda. O sea, ¿sabes que multa sin pagar o que no se paga la revalida? Fíjate, te voy a devolver a Derecho Civil 1. Las cosas pueden ser deudoras. ¿Sí? Las cosas. Ok, entonces, ¿quién es el que debe?
Ajá. Entonces, fíjate bien. Yo lo que supongo que dices es que el anterior dueño no pagó algunas cargas fiscales que tenía, algún derecho o alguna contribución. Ok. Pero el carro no es el que lo debe. Lo debe el dueño o el poseedor. Es a cargo de la persona que sea sujeto de la contribución. Esa es la licencia, ¿no? Para manejar todo. Bueno, ahí ya te fuiste a otro tema. La licencia es una autorización para poder manejar. Por ejemplo, él dice que cuando va a comprar un carro que se hizo una multa, o sea, pues el carro no le sale porque realmente pues multaron al que tenía la licencia y no manejando el carro. Lo que pasa, mira, es que es a lo que iba, es algo similar a lo que sucede con el predial. O sea, te dicen, ay, el predio tiene adeudos. No, el del predio no debe. Jamás van a ver una demanda en la que digan, vengo a demandar a la Cherokee. Ni van a decir, vengo a demandar al inmueble ubicado en la calle tal. No. El cobro se hace al dueño o al poseedor, quien sea el sujeto del gravamen. ¿Sí me siguen? Son dos cosas diferentes. Ahora, que administrativamente te atoren los trámites es otra cosa, porque el tributo está fincado en función de tu relación, tu derecho real de propiedad o posesión sobre alguno de estos bienes. Entonces, ahí la autoridad administrativa te atora trámites, pero no es porque el inmueble o el vehículo deban, debe el que era dueño. ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, para efectos prácticos es lo mismo, pero no es lo mismo. Ok, entonces, aquí, fíjate bien, yo te preguntaría, Emilio, ¿y disminuye la utilidad de la cosa, el adeudo? No. Entonces habría vicio oculto. Habría vicio oculto. Ok. Entonces, así es como tenemos que analizar. Tenemos nuestros elementos que extrajimos del artículo 2025 que me hicieron el favor de leer. Si falta alguno de estos elementos, pues no se actualiza la figura. Si no se actualiza el vicio oculto, pues no se actualiza a su vez el saneamiento por vicio oculto. ¿Sí me siguen hasta ahí? Bueno. Entonces, vamos a continuar, si es que puedo abrir el temario para ver cuál es el siguiente punto. Bueno, vámonos al artículo 2032, por favor, para ver el término. Ahí lo tienes, échale. Artículo 2032. Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2025 al 2031 se extinguen a los 6 meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 2021 y 2022. Entonces, es un plazo corto, 6 meses. Porque también aquí vamos a entrar en uno de los puntos más complicados que existen en el derecho moderno mexicano. ¿Cómo equilibramos o dónde encontramos el justo medio entre los derechos humanos del consumidor y los del proveedor? O entre un vendedor y un comprador en los que no hay una relación de consumo. ¿Dónde está ese punto? Ahí les va. Desde el punto de vista del que compra, pues lo justo es que se le entregue algo que sirve. Pero desde el punto de vista del que vende, pues lo justo es que no lo tengan por un lapso demasiado grande, con una expectativa de que lo puedan demandar y que pueda disminuirse la utilidad de la cosa por el uso mismo y después se alegue que hubo vicio oculto. Entonces tenemos dos derechos que están encontrados. Es un problema complejo encontrar el justo medio. Obviamente la solución va a variar dependiendo del contexto y las circunstancias de cada caso y de las pruebas que se ofrezcan y desahoguen, lo que nos lleva a los artículos 2042 y 2040.
primero al 2042. ¿Quién nos ayuda por ahí? Échale. Artículo 2042. Incumbe al adquiriente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición y no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después. Fíjense bien. Aquí hay una presunción en contra del adquiriente. ¿Sí? Vamos a leer el siguiente dispositivo, el 2040, y luego les voy a platicar cómo inciden los derechos humanos del consumidor en esta regla. Échale. El 2040. 2040. Los peritos declararán terminantemente si los vicios eran anteriores a la enajenación y si por causa de ellos no puede destinarse la cosa a los usos para que fue adquirida. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, la carga de la prueba del que adquiere es de que mediante una prueba pericial se demuestre que hay un vicio y que es por una causa anterior. Es una carga muy grande. Esto se lo sumamos al problema del tiempo y el costo de un juicio, porque la prueba está imposible. Es muy difícil este tipo de acciones para el que compra. Pero cuando estamos frente a una relación de consumo, cambia, porque ahí opera un principio que ha venido manejando la Corte últimamente, que es la carga dinámica de la prueba, en la que se considera que en atención a los derechos humanos del consumidor previstos en el 28 constitucional que hemos platicado, la carga de la prueba no va a ser para el adquiriente. Se le exige un mínimo, no un máximo como está aquí. Este artículo, estos dos artículos, si se tratara de una relación de consumo, no superarían el test de convencionalidad y constitucionalidad que hemos estado platicando. Reprobarían el examen, como algunos de ustedes, que no voy a voltear a ver a nadie. Entonces, es literal, es hacerle un examen. A ver, artículo, ¿por qué tienes tanta carga para un consumidor cuando el otro es una transnacional? ¿Por qué le complicas tanto la vida? Tú eres más grandote y más fuerte. Entonces, estas son el tipo de ejercicios y de herramientas que ustedes tienen que dominar y ver las cosas desde la perspectiva de derechos humanos para lograr detectar estos casos en los que hay disposiciones que no superan el test. Ustedes en una demanda pueden decirlo: soy consumidor, el otro es una transnacional, en pocas palabras, describirle al juez las circunstancias porque el otro es un gigante frente a un humilde consumidor, y pedirle: hazme el control difuso de la constitucionalidad, porque el artículo 28 me establece estos derechos humanos en favor del consumidor y estos artículos no superan el test, reprueban. ¿Qué puede hacer el juez? Primero, la metodología que nos marca la jurisprudencia es que debe de buscar una interpretación acorde y conforme a los derechos humanos que hemos estado platicando. Y si no la encuentra, puede inaplicarlos. O sea, les puede decir: ustedes, par de artículos, reprobaron el examen, no van a jugar en este juicio. Tal cual. Entonces, como pueden ver ustedes, esta herramienta es sumamente poderosa y benéfica, porque de lo que se trata es de resolver los problemas y de acercar el ideal de justicia utópico a la realidad cotidiana, a la realidad que vivimos todos. Entonces, estas son las herramientas que nos permiten realizar eso. Entonces, ya olvídense de leer la legislación secundaria de manera horizontal. Ustedes se tienen que subir al artículo primero, conocer plenamente todos los derechos humanos y voltear a ver para abajo los artículos para ver si superan este test de constitucionalidad y convencionalidad que hemos platicado. Es una herramienta muy poderosa. Poco a poco se ha empezado a usar más, pero hay que tenerla siempre presente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No.
Ok. Ahora, pasando a lo que decía Erika ahorita hace unos momentos, ¿qué pasa cuando actúa de manera dolosa el enajenante? Bueno, se incrementan las prestaciones. Vamos a analizar primero las que son de buena fe en el 2027. Parece que usted va a ser nuestro lector oficial el día de hoy, yo también, y así que, o si alguien lo encuentra antes, usted échale. Ya lo desbancaron. Los vacíos del poder se llenan rápidamente, yo también dije. Échele. Artículo 2027. En los casos del artículo 2025 puede el adquiriente exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad proporcional del precio a juicio de los peritos. Ok. Entonces, fíjense bien, tiene dos opciones: destruir el contrato o que se disminuya el precio. La segunda se llama acción quanti minoris. La otra es la acción rescisoria de la que ya hemos platicado previamente. Es la destrucción del contrato por una causa imputable a una de las partes, que en este caso es enajenar mal. Enajenó un objeto que no servía. Le dieron gato por liebre. ¿Ok? Siguiente, el 2031. Artículo 2031. Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, en el caso de que el adquiriente los haya pagado. ¿Ok? Entonces, ahí se establece una regla específica cuando ni el propio enajenante sabía. Entonces, vámonos al 2028. Mala fe. Artículo 2028. Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos de la cosa y no los manifestó al adquiriente, tendrá éste la misma facultad que le concede el artículo anterior, debiendo además ser indemnizado de los daños y perjuicios si prefiere la rescisión. Ok, entonces, fíjense bien, la sanción por haber actuado conociendo que el objeto tenía vicios ocultos es que se tienen que añadir los daños y perjuicios. Ok, entonces, en ocasiones el lucro legal puede ser mayor a la prestación. ¿Qué tal que fue un objeto que era parte de un proceso que generó que se echara a perder producto, que no se pudiera vender, etcétera? Entonces puede ser más caro los daños y perjuicios que el propio precio de la cosa. En fin, hay muchas hipótesis que se pueden dar. El punto es que la herramienta es, si ustedes logran demostrar que el proveedor sabía, puede incrementarse la sanción con daños y perjuicios. Dígame. O sea, por ejemplo, mismo que hace un carro, le fallan los frenos, y yo por no saber que el carro estaba mal, choco y no sé, lastimó mal, o sea, yo puedo cobrarle a la otra persona por esos daños. Sí, y fíjese bien, aquí hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y si ven el temario, así vienen denominados la mayoría de los puntos. El hecho ilícito muchas veces se confunde con el delito. Y el delito es una especie del hecho ilícito. O sea, cuando el hecho ilícito trae pena privativa de la libertad, estamos en el ámbito del derecho penal. Pero el hecho ilícito civil es el más común. Incumplir un contrato es un hecho ilícito civil. Entonces, el hecho ilícito da vida al derecho humano a una justa indemnización. Los daños y perjuicios es el lenguaje viejo o el lenguaje de la legislación secundaria para la justa indemnización, y es una parte de ella. Además viene el daño moral, porque esta justa indemnización se traduce en que la víctima de este hecho ilícito, ya sea civil o penal, se vea resarcida en el problema y quede igual que si no hubiera pasado nada, lo más cerca posible. Nunca va a poder quedar de la misma forma, pero sí puede haber estas sanciones económicas para ayudarlo a acceder a una justa indemnización. Y hay otra cuestión:
puede haber puede haber una condena por daños punitivos, que es cuando el ente gubernamental decide que lo que sucedió es demasiado nocivo y tiene que dar un castigo ejemplar. Y en esta situación, además de los daños y perjuicios y el daño moral, pueden imponerse daños punitivos. Por ejemplo, ¿qué sería muy grave? La camioneta que dice Erika no fue una, fueron 1000. Y se demuestra que el proveedor sabía, el fabricante sabía. Eso definitivamente supera algo de que simplemente no le dieron mantenimiento y se quedó en una bodega y nadie se dio cuenta y lo vendieron de manera irresponsable. ¿Sí me entienden? Entonces, obviamente, lo que ustedes están sintiendo y pensando, no, pues alguien que vende 1000 vehículos a sabiendas de que van a causar un problema, pues obviamente que no puede quedarse así, porque si lo dejamos así, mañana van a ser 2000 y pasado van a ser 4000, es cuando entran los daños punitivos. O sea, son herramientas que forman parte de la justa indemnización y del trabajo del Estado. El trabajo del Estado, no del Estado de Chihuahua, del Estado mexicano y de cualquier Estado moderno, es que la población esté bien, que la población pueda dedicarse a lo que quieran, a vender, a comprar, a ser abogados, a ser doctores, a tener una familia, a no tenerla, a tener hijos, a no tenerlos. El trabajo del Estado es ayudarnos a ser felices. Lo hemos entendido al revés. Entonces, Erika, interpretando el derecho humano de la justa indemnización con esto que usted platica, espero que se le aclare el punto. Sí. Ok. Bueno, con esto concluimos el tema del saneamiento por vicios ocultos. No sé si tengan alguna duda o comentario. De uno en uno, por favor, porque me abrumo. Bueno, entonces decimos las palabras mágicas, ¿verdad? Termina registro de audio.